Eh, a ver, Edgecam. Les voy a comenzar a explicar las generalidades, los principios. Este, les preguntaba si no tenían dudas con sus proyectos, pero bueno, ahorita vamos a empezar con esto y si hay dudas, pues al final de la clase lo retomamos. Ok, voy a cerrar esto. Y aquí está la interfaz de Edgecam. Ya la conocemos, espero que todos lo tengan ya correctamente instalado. ¿Qué vamos a encontrar aquí en esta interfaz? De entrada, la apertura a los módulos de CAM que tiene Edgecam, que sería una nueva pieza para fresado, una nueva pieza para torno, una nueva pieza para electroerosionado. Hay una máquina que se llama electroerosionadora, no sé si la conozcan, pero lo que tiene es un hilo que está por el que está circulando una corriente eléctrica, el hilo se pone al rojo vivo y va fundiendo material. Obviamente tiene que tener ciertas características ese hilo para que soporte la alta temperatura a que llegue a fundir el material que queremos cortar en lugar de que se funda o se corte el hilo. Pero pues, podemos generar la trayectoria, el código CNC para la trayectoria de ese hilo. Eso es lo que vamos a ver en ese módulo de NewWire. Y por último, un módulo para inspección que nos genera un programa en el caso de que tengamos nosotros una máquina de CNC, perdón, una máquina de CMM, una máquina de mención por coordenadas, podamos generar el programa automatizado y la máquina vaya a tocar y a medir los parámetros o características que nosotros le indiquemos. Esos son los cuatro módulos básicos de CAM. ¿Qué más tenemos? Bueno, una ventana de qué hay de nuevo en la versión, pero bueno, eso está de más. Los archivos recientes que hayamos abierto. Y aquí en esta ventana están las aplicaciones. Los gestores, de entrada tenemos un gestor de sistemas de fijación que se llama Fixture Manager. En esta opción, la voy a abrir, vamos a encontrar la librería de todos los elementos de fijación. Llámense elementos de fijación, chucks, prensas, este, prensas, chucks, me parece que estos son magnéticos, chucks de mordazas y en custom pues, podemos agregar más, pero lo que hay aquí son clamps, son elementos que se fijan a la mesa y realizan presión, ¿no? Se les llama clamps. Ok, por ejemplo aquí en prensas tenemos prensas de diferentes tipos. Vamos a ver, por ejemplo, esta General Vice. Aquí estaría la prensa, su nombre, la longitud de su primer mordaza, el ancho, el alto, su modelo, modelo 3D, las unidades de ese modelo, la máxima distancia de agarre, que en este caso son 265 milímetros, la localización que tenemos en la máquina, si la prensa estuviera fija en la máquina, le indicamos dónde está localizada, pero normalmente como la máquina se puede desplazar en la mesa, se puede fijar en diferentes posiciones, esto lo vamos a encontrar vacío. ¿Qué más encontramos? Aquí aparece un poco cortado por la pantalla, pero lo que vamos a encontrar son las mordazas. Si no están marcadas, significa que las mordazas son móviles. Si está marcada, significa que la mordaza es fija. Esta prensa tiene una mordaza fija, una mordaza móvil. La mordaza fija tiene una longitud de 70 milímetros, una altura de 56 milímetros, que sería estas distancias, ¿no? Acá el offset está en cero y el modelo de la mordaza si lo hubiera. Como en este caso la mordaza es fija, normalmente su modelo viene en el mismo modelo de la prensa. Y la mordaza móvil normalmente sí va a formar parte de otro modelo. Su longitud, su altura y el offset que va a tener de la mordaza móvil, ¿no? Bueno, estas serían las características de la prensa. Si por ejemplo nos vamos a la primera que vimos, esta tiene ambas mordazas móviles, se abren ambas. Entonces por eso aquí ninguna de las dos está marcada y en ambas tenemos un modelo 3D.
Esta prensa, por ejemplo, está en pulgadas. Ahora, nosotros podemos agregar prensas. Si le damos acá en el más, nos va a pedir que le digamos qué tipo de prensa. Por ejemplo, una prensa fija, una prensa tipo de tornillo de banco, cómo se va a llamar, la primer mordaza, la longitud, su ancho, su alto. Podemos cargar un modelo 3D bajo los formatos que soporte el scan. Bueno, podemos agregar entonces mordazas. Eh, yo que trabajo un poquito con Scam, normalmente cuando ustedes le compran el software al proveedor de este programa, el mismo proveedor les puede ofrecer modelarles las prensas que ustedes tengan en su almacén, en su taller, para incluirlas de una vez en la librería. Se los va a ofrecer y de esa manera ustedes se van a evitar tener que estarlas modelando. ¿Qué podría pasar? Que pues, si ustedes adquieren una prensa nueva y ya no tienen ese trato con el proveedor, porque normalmente solo es en la compra inicial del programa, les toque ahora sí a ustedes hacer el modelado de esa prensa o pedirle al proveedor de la prensa que les entregue el modelo 3D de esa prensa y añadirla acá a la librería. Pero eso es lo que vamos a encontrar en el Fixture Manager. ¿Qué más tenemos? Un gestor de máquinas, donde vamos a tener todas las máquinas que están cargadas en el programa. Voy a abrir el gestor. Acá tenemos todas las máquinas que están cargadas. Yo creé una máquina que se llama Kenta 1. Ahorita les voy a explicar por qué lo hice, pero ustedes no la van a tener. Lo que van a tener son las máquinas de muestra que trae el programa. También, de igual forma, cuando ustedes compran el programa o compran incluso una máquina, a ese vendedor del programa o de la máquina les puede ofrecer modelar su máquina, que no necesariamente significa que deba estar modelada 100% por el exterior, sino que con eso van a garantizar los avances máximos en todos los ejes, las revoluciones máximas, eh, que si tienen o no cambios de herramientas automáticos, etcétera, lo que tenga la máquina, ¿no? Entonces, normalmente también esto el proveedor se los va a proporcionar y los va a integrar a su librería, pero si fuera el caso de que no, pues también acá podrían agregar máquinas. ¿Qué tenemos? Todas las máquinas, tornos, fresas o electroerosionadoras, ¿no? Por ejemplo, aquí en fresas tenemos la quinta que yo creé, tenemos una fresa de muestra en pulgadas, en milímetros, un centro de maquinado vertical en pulgadas, un centro de maquinado vertical en milímetros. ¿Qué opciones hay acá? El nombre, que sería acá el archivo de su máquina, en este caso termina con la extensión .msp. ¿Qué tipo es? Una fresa de 3 ejes, de 4, de 5 ejes con mesa giratoria, etcétera, ¿no? ¿Qué controlador usa? En este caso, la que yo creé con la Kenta usa un controlador ISO FANUC OIM, pero aquí, por ejemplo, controlador FANUC, estas todas son de controlador FANUC, ¿no? Y por último, los recorridos máximos de cada uno de los ejes. Ok, entonces de igual forma, si no estuviera aquí, pueden agregarlo ustedes. Voy a cerrar el gestor de máquinas. El gestor de stocks es una librería de stocks de material. Tenemos diferentes tipos de stock de materiales, por ejemplo, barras, cilindros, tubos, bloques, bloques de acero, bueno, ya como tal, prismas X lados, prismas poligonales, bloques pequeños, etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si yo tomo este bloque, me dice que es de aluminio, aquí me dice también el material, acá me da sus características, pero también las tengo aquí abajo, que es un bloque de aluminio, ¿cómo se llama? Bloque 70-40-25 y tiene una longitud de 70, un ancho de 40 y un alto de 25. Pues aquí tengo una librería de materiales. ¿Para qué me va a servir esto? Sobre todo si trabajan con medidas estándar siempre de materiales. No es muy común. Normalmente, sobre todo si trabajan en una empresa que se dedique a la manufactura de piezas diferentes,
que no sean piezas de producción en serie, van a tener que van a comprar barras de material y van a realizar los cortes en una cegueta al alto que ustedes requieran para la pieza que van a maquinar, o van a comprar placas de material y las van a cortar en una mesa de corte con chorro de agua, una mesa de corte láser, una mesa de corte con plasma, en algún tipo de pantógrafo, ya sea manual o CNC. Entonces nunca van a tener un stock, un bloque de material siempre igual a otro. Pero si fuera el caso, pues ustedes pueden consultar el stock, perdón, la librería de stocks que existe aquí, o de igual forma agregar un stock nuevo con las características que ustedes requieran. Si agregan un stock nuevo, pues hay que indicarle si es redondo, si es cuadrado, si es un tubo, etcétera. Hay que indicarle qué material es para que el programa después nos ayude a calcular revoluciones, avances entre otros parámetros, darle el nombre y darle las propiedades de sus dimensiones. Ok, eso es lo que encontramos en el Stock Manager. El License Manager ya la conocen, pero bueno, ese, de todos modos ahí está. Antes de pasar al Tool Store, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Inge. Ok. ¿Qué hay en el Tool Store? A grandes rasgos, las herramientas. En el Toolkit Assistant, nosotros vamos a poder crear juegos de herramientas, sets de herramientas. Normalmente se crean por trabajo, pero si nosotros queremos ya dejar uno fijo y estarlo reutilizando, se puede hacer. Por ejemplo, aquí pues, yo fui creando varios que se llaman pruebas, New Toolkit, New Job, a diferentes, ¿no? Y cada uno de esos pues tiene una serie de herramientas. Déjenme ver, puedo mostrarles qué toolings tengan. Este toolkit que se llama New Job 1 tiene una broca de .25 de acero de alta velocidad y tiene cortadores verticales rectos de media, 3 octavos y de 5 octavos, ¿no? Eh, nos da diferentes opciones, pero eso también ahorita les muestro todo eso a qué se refiere. Nosotros podemos crear sets de herramientas. Si ustedes, por ejemplo, trabajan con una máquina en la que siempre hacen las mismas operaciones y tienen en una torreta las mismas herramientas, pues ustedes pueden ponerle ahí set de herramientas para máquina tal, ¿no? Y ahí meter las herramientas que ustedes requieran. Si nosotros creamos un nuevo, le damos acá en crear o modificamos alguno con doble clic, y nos vamos a Tooling. eh, Déjenme ver dónde está agregar. No, creo que no es acá. Creo que es de este lado, ¿no? Parece que tomamos uno y, ajá, se le da aquí en añadir, ¿no? Tomamos una herramienta, le damos en añadir y pues ya se va a ir añadiendo la herramienta a ese toolkit. Estas herramientas que están acá son todas las que están en la librería. No son todas las que hay en el mercado, pero hay una gran variedad y es muy seguro que pues ustedes no las tengan todas en su almacén. Eso se los voy a explicar en un momento, porque es importante seleccionar las herramientas de manera adecuada. Pero bueno, aquí tenemos presas, herramientas para torno, brocas, herramientas de prueba o puntos de prueba y herramientas para aditivo. En este caso, láser powder aquí le llama, pero bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, fresas y tenemos diferentes tipos. Fresas verticales, fresas con la punta semiesférica, con punta de bola y con punta bull. Eh, para maquinados de slots, para hacer avellanados, para hacer planeados, etcétera. Diferentes, ¿no? Por aquí incluso, aquí están holes. Tenemos diferentes tipos de brocas, rimas, machuelos, etcétera. Bueno,
Entonces aquí tenemos toda la librería de herramientas, pero en esta ventana lo que hacemos es agregarlas a juegos de herramientas. Siempre que nosotros maquinemos, vamos a tener un set de herramientas. ¿Por qué? Porque en nuestra rutina de maquinado le tenemos que decir qué set queremos usar para que use esas herramientas, no se salga de ahí y para que también programe los cambios automáticos de herramienta, que ya vieron por ahí que hace el M06. Ok, podemos crear herramientas nuevas, ver, añadir, editar, copiar de otra, etcétera. Si le dan en crear, pues les va a preguntar qué tipo de herramienta es, eh, acá también de qué tipo va, sus especificaciones, si tiene alguna posición en la torreta, en qué kit lo quieren usar, qué geometría tiene, etcétera, ¿no? Bueno, aquí sería para crear como tal herramientas. Igual podemos filtrar, ver solo las que están en milímetros, solo las que están en pulgadas, o si se desmarca, pues vamos a ver todas. ¿Qué más tenemos? Ya como tal la Tool Store. En la Tool Store vamos a ver ya no un kit de herramientas, sino vamos a ver todas las herramientas que hay. Se parece mucho a la otra que teníamos, simplemente acá en lugar de gestionar sets de herramientas, pues vamos a poder ver todas las que están, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos el Tool Store Administrator es prácticamente lo mismo, ¿no? Simplemente va a descargar bases de datos de herramientas si las tuviéramos. En este caso, como no tenemos una librería de herramientas adicional o una imagen administrativa del programa, pues no nos sirve de nada. Settings, bueno, nos va a permitir hacer configuraciones del programa. Después, si seguimos avanzando, encontramos el Part Modeler, que lo que hace es, tiene un programa de CAD muy básico, muy simple, que nos permite hacerle modificaciones a nuestras piezas o generarlas de cero. Sí podemos hacerlo acá, pero lo que yo les recomiendo es traer su pieza al programa de CAM totalmente terminada desde el software de de CAD en el que estén diseñando, llámese CATIA, SolidWorks, SolidEdge, el que ustedes quieran. Y procurar evitar hacerle modificaciones a la pieza aquí, por dos razones. Uno, este módulo de Part Modeler es muy sencillo. eh, no nos va a permitir hacer piezas muy complejas, se va el programa a hacer un poco más lento. Y dos, normalmente las piezas que vayamos a maquinar o a fabricar forman parte de un ensamble más grande. Y Edgecam solo nos permite modificar partes. No podemos modificar aquí ni dibujos ni ensamblajes. Entonces, si ustedes hicieron un diseño, se dan cuenta de que tiene un error, lo modifican en el Part Modeler y fabrican la pieza, ni su diseño original, ni su ensamblaje, ni su dibujo se va a ver modificado. O sea, prácticamente el del taller le hizo la modificación a la pieza, pero pues el diseñador se quedó con que su diseño funcionaba, ¿no? Entonces, por eso yo diría que siempre lo mejor es traer el diseño de su software original, de su archivo nativo, ya al 100%. Si la pieza tiene algún error, si hay que hacerle modificaciones, bueno, regresamos al diseño, se le hacen las modificaciones y volvemos a traer el modelo aquí al Edgecam. Ok, después de eso está un gestor de estrategias que a grandes rasgos es cómo queremos que vaya haciendo los maquinados. Edgecam ya tiene como tal estrategias programadas, pero si nosotros por alguna razón queremos trabajar siempre con una estrategia específica, aquí se puede especificar que primero haga los barrenos, que los haga por grupos, que primero haga careados, que primero haga vaciados o que los vaya haciendo en diferente orden o que brinque de izquierda a derecha. Bueno, eso es lo que serían estrategias de maquinado. Mientras no sea así, pues de por sí esto lo vamos a poder modificar cuando estemos generando nuestra estrategia ya como tal, nuestra rutina ya como tal en el software de CAM, en el simulador. Pero si queremos dejar definida una estrategia, pues es lo que se hace. Para eso sirve esta herramienta. Después hay un editor de código que pues de manera general no es otra cosa que un bloc de notas.
Este editor de código es un bloc de notas que tiene herramientas para buscar, para borrar líneas, para agregar líneas, para poner o quitar el número de línea, etcétera. Como tal, nos permite editar el código ya que haya generado. Lo que sí es importante que sepan que existe es la siguiente herramienta, que es el Code Wizard. Antes de que hablemos del Code Wizard, ¿va quedando claro hasta acá cómo funciona el Edgecam? ¿Tienen alguna duda? Digo, no hemos empezado, no hemos hecho algún ejemplo. Eso, en cuanto les termine de explicar el Code Wizard, abrimos el módulo de fresa para que lo conozcan. Pero, ¿alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ok. El Code Wizard, antes de hablar del Code Wizard, los softwares de CAM lo que hacen es programar, o más que programar, generar estrategias para el maquinado con base en nuestras geometrías, con base en el material, con base en la herramienta, nos va a decir, bueno, vas a seguir esta trayectoria, vas a usar estas revoluciones, vas a usar estos avances, vas a usar este tipo de maquinado, no, o sea, no sé, por ejemplo, que vaya haciendo un maquinado espiral o que vaya haciendo un maquinado, nos va a recomendar una profundidad de corte, nos va a decir incluso hasta cuánto tiempo va a durar nuestro maquinado, etcétera. Esa primera parte del software CAM, que podríamos decir que es un generador de rutinas y pues puede incluir un simulador, eh, tiene que venir integrada con un segundo elemento para que podamos trasladar todo lo que el programa quiere hacer, todo lo que le estamos diciendo al programa que queremos hacer en la máquina, a la máquina ya como tal. ¿Cómo lo vamos a trasladar a la máquina? Pues nosotros necesitamos que eso que el programa nos está diciendo que vamos a hacer se convierta en un código para la máquina, que como vimos puede ser un código ISO, un código GIM o en el lenguaje que utilice la máquina. Bueno, pues ese elemento que realiza la traducción entre lo que está simulando, lo que nosotros estamos viendo que vamos a hacer en el programa y el código GIM se llama postprocesador y depende de la máquina, depende de cómo interprete el código la máquina. Por ejemplo, el software de Edgecam nos puede decir, ah, bueno, vamos a hacer un maquinado, un planeado, vas a seguir esta trayectoria, no sé, te vas a ir a cero máquina primero, después te vas a ir al cero de pieza en X y Y, después vas a bajar tanto, etcétera. Va a ser su rutina. Para que esa rutina se convierta en un G28, en un G01, etcétera, necesitamos un postprocesador. Porque quizá nuestra máquina no lee el G28, porque nuestra máquina puede tener límites de ejes, de velocidades, de torques, porque quizá nuestra máquina tiene o no tiene cambios de herramienta automáticos, entonces vamos a tener que usar o no el M06, porque nuestra máquina, por ejemplo, puede permitirnos maquinar en los tres ejes o realizar interpolaciones lineales en los tres ejes al mismo tiempo, o solo trabajar en un plano, etcétera. Entonces, para saber qué códigos puede usar para traducir lo que estamos viendo en pantalla al código CNC, existe el postprocesador. Y el Code Wizard lo que hace es una herramienta que nos permite generar un postprocesador. Es una herramienta un poquito compleja en la que no vamos a ahondar porque obviamente si ustedes le compran el programa de Edgecam o cualquier otro programa a su distribuidor de software, ustedes van a querer que su programa se adecue a su máquina, a sus máquinas, y que en el momento que ustedes tengan instalado el programa, claro, con una capacitación que quizá puedan recibir, puedan ya estar generando códigos para sus máquinas y no tener que ya le compré este programa al proveedor de software y ahora tengo que generar un postprocesador para mi máquina, no. Entonces también normalmente cuando ustedes realizan la compra de este programa, pues el equipo
de la administración de este software, les va a generar su postprocesador. ¿Qué les va a pedir? Pues les va a pedir las características de su máquina, les va a pedir qué controlador utiliza, les va a pedir algún ejemplo de códigos que ya hayan generado, y con eso pues ellos van a generar un postprocesador. Pero la herramienta existe, la herramienta está aquí y nos sirve para generar ese postprocesador. Con esta herramienta yo generé una máquina que se llama Kenta 1 porque obviamente yo necesitaba, como íbamos a ir a la máquina Kenta, al centro de maquinado Kenta que está en el TEC, lamentablemente pues se atravesó la pandemia, eh, yo necesitaba que a mí el Edgecam me entregara el código pues lo más limpio posible para que le hiciéramos las mismas modificaciones. Sin embargo, si trabajamos con una máquina de muestra, funciona sin problema. O sea, no es necesario que ustedes generen el postprocesador, porque también tendría que meterme en el lío de que tengo que compartírselos y explicarles cómo cargar la máquina en el EdgeCam con todos. Ok, aquí está el Code Wizard. Nos dice qué tipo de máquina queremos crear, por ejemplo, una fresa. Y pues ya de aquí es donde tendríamos que generar todo el lío de nuestra máquina, ¿no? Cuántas revoluciones, cuántos ejes giran, cuántos ejes se desplazan, este, potencia máxima, etcétera. Denme chance que cargue un momento. Sí queda claro lo que es, o la idea de lo que es un postprocesador en comparación con el resto del software CAM. Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, le decimos qué tipo de centro de maquinado, horizontal, vertical, si tiene mesa de giro, en qué ejes, si permite herramientas de inspección, herramientas de prueba, en qué unidades, qué tipo de centro de maquinado podemos usar para comenzar. Voy a darle aquí siguiente y después me dice, bueno, los parámetros de la máquina. Si le doy en Next, bueno, cuántas revoluciones, cuántos planos puedo hacer arcos, o en qué planos puedo hacer arcos, si permite movimientos rápidos en los tres ejes o solo en dos ejes y el tercero se mueve independiente, compensación, factor de compensaciones de radios, etcétera, ¿no? Aquí me está mostrando todo esto. Le di siguiente aquí nada más porque no me aparecía en la parte de abajo. Cabezales, dónde se encuentra el cero para el cambio de herramientas, es decir, a dónde se va a ir el cabezal para hacer cambios de herramientas, etcétera. Entonces aquí están todas las características de nuestra máquina. Ok, después la tabla de formato, es decir, va a definir el formato de los códigos. Aquí sí va a tener el punto, por ejemplo, aquí va a forzar punto cero aunque sean enteros. Sí va a poner cero punto. Sí debe escribir los ceros aunque estén vacíos. Aquí, por ejemplo, vámonos a los arcos. Acá nos dice cuál es la letra, qué sería lo que hacen, eh, la precisión de decimales, posiciones de torreta, compensaciones de altura, códigos G, profundidades de corte, ¿no? Avances, por aquí debe estar la F. Y bueno, aquí podemos indicar cómo es que nuestra máquina lee esos códigos. Después que viene el estilo del código, donde le vamos a indicar qué hace cada código. Porque aunque el código es ISO, de repente hay algunas máquinas, sobre todo entre fresa y torno. En fresa el mismo código hace una cosa y en torno hace otra cosa diferente. Pero por ejemplo aquí el G00 es el viaje rápido, ya lo saben. G01 es interpolación lineal. G02 es circular en favor de las manecillas, en contra, paros,
Exec stop, cancelación del exec stop, el plano XY, ya lo habíamos visto, G17, G18, G19. Bueno, aquí le indicamos qué hacen todas las Gs, ¿no? Cancelación de ciclos enlatados, etcétera. Todos los códigos G. Y aquí están todos los códigos M. Paro de programa M00. Paro opcional M01, ya lo habíamos visto. Giro de lucillo M03, M04 en contra, M05 por ahí debe estar, que es el de paro del lucillo, aquí está. Refrigerante o el giro de lucillo con refrigerante en favor y en contra, el encendido del refrigerante, el apagado, etcétera, ¿no? Aquí están los códigos M. Bueno, ahí le decimos qué códigos lee después, cómo es la secuencia, por ejemplo, del programa general, y aquí le dices, bueno, ¿cómo va a ser la secuencia? Eh, Vámonos a absolutas incrementales. Aquí está, se utiliza el código de unidades, el código de absolutas incrementales. Si queremos que se vaya a X home, ¿qué queremos usar? A Y, apagar el refrigerante. Aquí están todas las subrutinas que va a ir siguiendo, ¿no? Entonces, pues es también la forma en la que queremos que nos genere los códigos. Y todo esto al final se traduce en que ya con todo esto la máquina sabe que con lo que queramos hacer, qué códigos debe utilizar. Ok, para eso sirve el Code Wizard, ¿no? Para mí es importante que lo conozcan, pero no es necesario que sean expertos en el Code Wizard porque normalmente ya sea el fabricante de la máquina o el programador del software, pues les va a proporcionar el post procesador. Ok, ¿hay alguna duda hasta acá? Vamos a entrar a ver lo que sería el módulo de fresa, pero no sé si tengan alguna pregunta. Profe, y cuando se monta la pieza, supongo tiene que estar escuadra, ¿no? La pieza, y se hace un reconocimiento de área en el CNC, o No de... necesariamente podemos escuadrar en el CNC, pero Ujú. normalmente pues sí vamos a traer ya la pieza escuadrada de una fresa o de cualquier otra máquina, un cepillo, no sé. Este, pero sí, se pueden realizar escuadrados en el CNC y también no necesariamente hay que hacer un reconocimiento de caras en el CNC, si el CNC lo permite adelante, pero es muy raro todavía que haya empresas que tengan CNCs que reconozcan en automático el stop. Lo que sí hay que hacer es tomar sí o sí el cero de pieza, ya sea de manera automática con algún palpador electrónico o de manera manual, ya sea con la herramienta o con algún palpador manual como un púlpitas, por ejemplo. ¿Va? Y también cuando la clampean, hacen bueno, se realiza algún tipo de, igual, palpador, pero hacia la superficie para ver si no está más levantada hacia un lado o no, o No. nada. Normalmente el operador de máquina se debe asegurar de que el stock de material está bien colocado y obviamente en la medida que en nuestro programa esté lo más cercano posible a como está en la realidad física, pues va a ser mejor y nos vamos a evitar tanto errores como posibles colisiones. Porque, por ejemplo, si yo pongo una prensa aquí que es muy diferente a la que estoy usando en la realidad y no lo contemplo, no tengo eso en mente, seguramente en algún punto pueda tener una colisión con la prensa. Pero no es, de hecho no es muy común que se hagan palpados o reconocimientos de las piezas. ¿Por qué? Pues ya tendríamos que integrar en las máquinas herramientas de metrología, ¿no? Que todavía hay muy pocas máquinas que las tienen y que además pues, son máquinas más caras. Todavía la mayoría de las empresas van a ver que están trabajando con máquinas de hace 10 años, ¿no? Entonces, mínimo, porque si no es que más viejas. Entonces, todavía se basa mucho en la experiencia del operador, pero lo que vamos a evitar con esto es que el operador tenga que estar introduciendo el código manualmente en la máquina. Nosotros vamos a poder gestionar las trayectorias, vamos a poder gestionar la codificación y le vamos a ahorrar tiempo de introducir el código directo a pie de máquina al operador. Y puede ocasionar o puede que llegue
El problema de que el código se equivoque en algún movimiento. Que el O código sea, se equivoque, no. Que la máquina se equivoque, no. Ojo con eso. La máquina y el código nunca se van a equivocar. El que se equivoca mm, es el que generó el código. Lo que puede pasar es que nosotros al generar el código no sepamos qué está haciendo, creamos ciegamente en el código, lo carguemos en la máquina y la máquina va a hacer lo que el código diga. Y si nosotros no tenemos el cuidado, pues sí vamos a tener colisiones, ¿no? pues habría que leerlo, ¿no? Antes de ponerlo, o sea, intentar interpretarlo, ¿no? Normalmente, si no Mm, intentar interpretarlo, mínimo llevarlo a un simulador. Es muy común que en las empresas que tienen software de campus también tengan un simulador de su máquina, que la misma marca de la máquina les provee un simulador. Entonces ustedes cargan el código en ese simulador, lo corren a una velocidad mucho más acelerada que lo que estarían viendo a pie de máquina y pues, revisan ahí qué está haciendo, qué es lo que va a hacer en la máquina, ¿no? O sea, si no leerlo completo, porque también es un gasto de tiempo que al final dicen, pues, ¿qué sentido tiene que yo lo esté leyendo? Si la idea es que, por ejemplo, me evite tener que cargarlo en la máquina, que sería lo mismo, pero sí, al menos correrlo en la máquina, quizá no todo el tiempo, pero al menos hasta estar seguros de que les está generando un código correcto cada vez su postprocesador, ¿no? Pero sí, o sea, el código que esté cargado en la máquina, la máquina lo va a ejecutar. Sí, va a haber ocasiones en las que al exceder límites simplemente nos van a saltar alarmas, ¿no? Pero en otras ocasiones la máquina se va a mover sin importar lo que esté en medio y puede ocasionar un accidente. ¿Va? gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Para que pasemos a cargar nuestra pieza aquí. Perfecto. Este es el módulo de fresa de Edgecam. El de torno se le parece mucho, bueno, al menos en esta sección. Lo primero que nosotros necesitamos es cargar una pieza. Si no tenemos ninguna pieza cargada, pues no vamos a poder trabajar. El Edgecam, sobre todo en las versiones pues, que son de licencias, eh, o en las versiones de licencia venden como tal, este, intérpretes, por llamarlos así, que nos van a permitir cargar cualquier tipo de archivo. En este caso, como no los tenemos, no vamos a poder cargar cualquier tipo de archivo. Lo que sí podemos usar son formatos de archivo universales, como son el IGES o el STEP. Para que nosotros guardemos una pieza en IGES o STEP, en nuestro software de diseño, lo voy a abrir el Solid, en nuestro software de diseño vamos a tener en todos los softwares de diseño la opción de guardar el archivo como IGES o como STEP. Un archivo IGES es un archivo universal de 3D, pero que se basa en la generación de superficies. Y un archivo de STEP es un archivo general de 3D o universal de 3D, pero que se basa en la generación de sólidos. Entonces, cuando ustedes generan un IGES, si ustedes le hicieran un corte a la pieza, van a ver la pieza vacía por dentro, porque solo crea las superficies. Y si ustedes generan un STEP, el STEP sí les genera sólidos. ¿Cuál es el problema? Que si el sólido tiene superficies muy complejas, pues el STEP no las alcance a reconocer y van a tener piezas que queden con superficies cuadradas o superficies vacías. Entonces, lo normal es que si su pieza tiene superficies complejas, utilizamos el IGES. Si la pieza son bloques macizos que tienen más o menos operaciones simples, pues utilizamos el STEP. Eh, ¿Por qué? Porque después al STEP se le podrían hacer reconocimientos de operaciones, se le podrían cargar materiales, etcétera, ¿no? O sea, se pueden recuperar más cosas del STEP después que de un IGES. Ok, yo generé esta pieza de prueba. Dame chance de que abra. Yo generé una pieza de prueba, esta. Con esta vamos a hacer nuestro primer por ahí ejercicio en Edgecam. En esta clase vamos a llegar hasta dejarlo con las características de la pieza reconocidas. En la próxima clase veremos ya cómo generar las trayectorias y la próxima semana yo creo que estaremos viendo
con otra pieza más, ahora sí ya específicamente cómo funciona cada operación. Y ahí habríamos terminado con Scam. Les voy a dejar una práctica para que ustedes la hagan, pero de eso hablamos más adelante. Ahora, está aquí esta pieza. Les decía, esta pieza yo no la puedo cargar en el Scam porque no tengo el módulo que me permite hacerlo. Necesito guardarla como un IGES o un step. Y es bastante sencillo. Nos vamos a guardar como, y en el formato del archivo, por acá está el formato step en la norma AP203 y AP214. No estoy muy seguro todavía de qué diferencia tienen. Ambas para mí han funcionado siempre igual. Me parece que una está más orientada en la norma automotriz, no sé por qué razón. Ya les averiguaré y les diré qué diferencia tienen. Pero también está acá el IGES, ¿no? Tenemos ambas opciones. Entonces, por ejemplo, si yo tomo step A203, lo guardo y ya estaría guardando la pieza como step. Aquí, por ejemplo, si ven, ya la tengo como step. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué si el step lo puede abrir cualquier programa, no hacemos nuestras piezas, los guardamos en step? Porque el formato step nos genera como tal un sólido, un bloque sólido. Entonces, en el momento que nosotros guardemos como step, ese archivo va a perder esta parte, los croquis, los planos, las operaciones que usamos para generar esa pieza, y por lo tanto querer hacerle modificaciones después se vuelve mucho más complicado. Voy a abrir la pieza que yo generé como step para que la vean. Aquí está. Ven, lee la pieza, la carga, pues la está leyendo. Y aquí tengo la pieza y aparentemente se ve igual. El detalle es que no tiene material, toda la apariencia se va a perder y que dentro de esta, que es la pieza, no hay más que un sólido. Y no tengo nada. No tengo las operaciones que la crearon. Sí, SolidWorks y algunos otros programas de diseño permiten reconocer las operaciones, pero en la medida que la pieza se va haciendo muy complicada, ese reconocimiento de operaciones normalmente o ya tiende a no ser tan exacto. Entonces, obviamente, hay que quedarnos con los archivos nativos de SolidWorks, de CATIA, del programa que estemos usando, de Unigraphics, pero pues tenemos esta opción, ¿no? De usar el step para que cualquier otro programa pueda abrir este sólido. Entonces, ese es el inconveniente de trabajar con step. Por ejemplo, muchas piezas que son comerciales, cuando nosotros le pedimos el 3D, porque quizá queremos añadir a nuestro diseño un elemento que es comercial, que es parte de otro fabricante, otro proveedor, nos van a dar el step, nos van a dar el IGES. ¿Para qué? Pues para que también de esa forma nosotros no tengamos toda el alma de esa ingeniería y solo vamos a tener el exterior, el bloque sólido o las superficies. Sí, se podría hacer ingeniería inversa, pero eso ya es otra historia. Ok, aquí tengo mi módulo vacío. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito cargar la pieza acá y se puede hacer desde abrir o importar o directamente agarramos el archivo y lo arrastramos dentro de la ventana. Y ahí tengo la pieza cargada. Ok, ya que tengo mi pieza cargada en el programa, ¿qué es lo siguiente que tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer ahora? Ya tengo la pieza ahí. ¿Alguna idea? ¿Qué necesito hacer? Indicar, generar, no sé, ¿qué seguiría para usted? Dar el cero pieza. Ok, puedo dar el cero pieza. Bueno, en esta ventana que hasta apareció aquí a la izquierda, me da esas opciones. Me dice de entrada, ¿qué vas a hacer? ¿Fresado o torneado? Bueno, voy a hacer fresado. Entonces, incluso vean cómo, aunque al abrir el EdgeCam, voy a regresar al lanzador. Aquí me dice que puedo abrir
las herramientas de fresado o las herramientas de torneado, pues desde acá me dice, o desde acá también me permite cambiarlo. ¿Qué tipo de máquina estoy usando en este momento? Fresado. ¿Por qué? Pues porque estoy en el ambiente de fresado. Material, le decimos si tiene material. ¿Para qué? Para que nos ayude el programa a calcular avances, velocidades de corte y revoluciones. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decirle que esta pieza es de acero no aleado. Y aquí abajo nos va a permitir seleccionar el cero pieza. El cero pieza es este punto que se muestra aquí. Ahí se ven hacia dónde están los ejes. El rojo es X, el verde es Y el azul es Z. Recuerden que este cero pieza está visto como si estuviéramos viendo desde arriba la pieza y como si pensáramos que la herramienta es la que realiza todos los movimientos. Ya el programa después hace la traducción. Eh, pero aquí, si yo le doy en este icono, ya me aparece esta ventana y puedo seleccionar dónde está el cero pieza. Entonces lo puedo seleccionar en esa esquina, en esta esquina, en esta esquina, al centro, por ejemplo. Vamos a poner en esta esquina. Lo puedo seleccionar ahí, a la mitad de la pieza, en el fondo de la pieza. Entonces yo puedo seleccionar ahí. O seleccionar Pick Datum y poder seleccionar cualquier punto de los que componen mi pieza. Eh, ¿Qué más puedo hacer? Podría, en todo caso, mover la pieza o rotarla. Si yo selecciono este icono, me aparece aquí mover y rotar. Y aquí la puedo mover 1 milímetro y le digo en qué dirección la quiero desplazar. La puedo girar, cuántos grados, aquí lo indico y pues también le indico en qué dirección la quiero girar. Y aquí yo selecciono cuál va a ser mi punto de giro, mi centro de giro. Ok, entonces puedo mover y girar la pieza y puedo seleccionar el cero de pieza. En este momento el cero de pieza está ahí arriba y está en esa esquina, aquí, en esta esquina. Aquí para girar es con el clic derecho del ratón. Para desplazarnos, pues sí, ahí sí sigue siendo con la rueda. Entonces ahí tengo el cero de pieza. Antes de que avancemos, les muestro las herramientas de visualización. En esta parte pues me va a renderizar el componente. Si lo quito solo se ven los alambres. En la parte de los fixtures y la máquina, eso lo vamos a ver ahorita. La parte de las herramientas. Y aquí están el zoom, las propiedades y las vistas. Esta parte es importante porque aquí pueden acceder a las vistas principales, ¿no? La vista superior, por ejemplo, la vista isométrica, la vista frontal y bueno, etcétera. Esta ahorita lo retomamos, pero para que sepan dónde están las vistas. Ok, entonces ahí tengo el cero pieza. Ahí está correcto. Ahí Sí, está ¿no? ¿Qué? correcto. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué estaría o no correcto ahí? Sería en la primera esquina, ¿no? Dentro del corte, bueno, en medio del corte. Ah, ¿en dónde? En la esquina siguiente, ¿Acá? pero ahora sí que del corte, no, no, dentro del corte. ¿Aquí? Ajá, sí, ¿no? Podríamos seleccionar ese punto, le doy en Pick Datum y toco este punto y ya lo puso ahí. Podría ser, pero ¿por qué esa esquina? ¿Y cómo saben esa esquina? Díganme. Si yo pongo el cero pieza ahí, ¿cómo lo registrarían en la máquina? Esa esquina no existe todavía. Se supone que esta pieza la vamos a maquinar. Entonces, ese hueco que está ahí al centro no existe.
¿No sería en la esquina de la pieza, bueno, del prisma? ¿En esa como estaba? Ajá, pero antes habría que ver bueno, qué cortador vamos ¿Cuánto? a poner. Por ahí iba, pero no, me fallaste al final. Antes hay que ver qué. Antes el cortador, olvídense del cortador. ¿El cero pieza Las en el coordenadas. zapatero? No. ¿El cero pieza de la máquina? No, el cero de la máquina. No. Eso ya viene después. Eso ya sería en la máquina. La compensación de radios, No. La altura. Yo les doy un bloque de material y les digo, sácame esta pieza. ¿Dónde hay que poner el cero pieza? Por ahí alguien dijo la altura, pero no sé a qué se refería. Ajá, o sea, yo diría que ahí está bien, solamente tendría que estar más arriba, bueno, ajá, Por ahí más va. arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a cortar, ¿no? Bueno, o sea, tiene que bajar nuestra... Porque normalmente no les van a dar ya el bloque con las medidas exactas. Normalmente les van a dar ¿qué? Pues algo más grande, ¿no? Un bloque más grande para que ustedes puedan maquinar lo que les pidan. Si, por ejemplo, las caras exteriores no importan, pues ahí sí les van a dar el bloque a la medida. O les van a dar un bloque quizás sobrado, pero les van a decir esto no lo maquines, esto así como te lo di cortado, déjalo. Pero, por ejemplo, a mí me importa la cara superior. Quiero que la cara superior quede maquinada. Si yo quiero que la cara superior quede maquinada, yo no les puedo dar a la medida el bloque. Tengo que dárselos. ¿Qué? ¿Cómo tendría que ser el bloque? Ahí está, muchachos, ya tienen la idea. Yo quiero que toda esta cara se maquine, se planee. ¿Cómo tendría que ser el bloque? Pues pasado, ¿no? De sus medidas. Ok, tendría que ser más grande, tendría que ser más alto. Pero si el bloque es más alto, ¿cómo pongo el cero pieza ahí? O sea, en este momento este cero pieza no me sirve, porque acuérdense que el cero pieza hay que irlo a buscar en la máquina. Hay que decirle a la máquina, mi cero pieza va a estar en G50 y tal, y va a estar en estas coordenadas. Y para eso, pues van a usar un palpador, o van a usar la herramienta, o van a usar lo que ustedes quieran. Pero ¿cómo puedo ir a buscar este punto si yo tengo un bloque de material más alto? Entonces, ¿dónde debería estar mi cero pieza? Pues las coordenadas de X y Y serían las mismas, pero en Z cambiaría, sería más alto, ¿no? Ajá, ¿qué tanto más alto? ¿Dónde estaría? ¿Qué necesito entonces? La altura, ¿Qué necesito entonces? ¿Qué me va a dar la altura? pues el material que se vaya a colocar. El bloque de material en bruto. Entonces, antes de seleccionar un cero pieza, necesito indicarle cuánto mide mi bloque de material en bruto. En este programa, que pues tiene, este idioma está en inglés, a los bloques de material se les conoce como stocks. Entonces, si ustedes ven en esta primera sección, me dice que puedo seleccionar un stock de la base de datos, que puedo darle medidas al stock o que puedo insertar un stock. Si me voy a la base de datos, acá me muestra los bloques que son compatibles, es decir, todo lo que sea más grande que esta pieza. Los que son inválidos, pues son todos los que serían más pequeños que esta pieza. O por ejemplo aquí los cilíndricos, ¿no? Bloques más pequeños, pues no me sirven como stock. Necesito algo que sea más grande. Si yo selecciono este, por ejemplo, ahí me muestra el bloque. Y además me dice dónde lo quiero ubicar, por ejemplo, ¿no? En una esquina, en el centro.
¿Cuánto quiero que tenga de offset a la parte de arriba? Si yo le pongo 2 milímetros, pues el bloque de esta cara a donde llegue el bloque va a tener 2 milímetros. Entonces, puedo usar bloques de la librería. Esa es una opción. Otra opción es ajustar el bloque. Si yo le doy aquí, me dice, bueno, ok, tu pieza tiene 150 por 150 por 48. ¿Cuánto le quieres dejar? ¿Cuánto le quiero dejar a la izquierda? ¿Cuánto le quiero dejar a la derecha? Al frente, atrás, arriba y abajo. Si por ejemplo no me importan los lados ni la parte de abajo, solo quiero el maquinado arriba, pues aquí yo le digo, bueno, de la parte de arriba yo quiero un offset de 2 milímetros. Y me estaría creando un bloque de 2 milímetros. Aquí por alguna razón no me está actualizando en la vista, pero bueno, son 2 milímetros. En automático calcula que la altura debe ser de 50. Si la pieza medía 48 y le estoy dando 2 arriba, pues va a medir 50. Si yo le pongo otros 2 abajo, ahora va a medir 52. Y vean cómo ya la bloqueó. ¿Por qué? Porque obviamente esto depende de la altura del componente y lo que le deje arriba y abajo. Bueno, dejémosle en 2 y 0. Si le doy OK, ahí está el bloque y la voy a girar. Ahí está el bloque y ahora sí, el bloque ya está 2 milímetros arriba de la cara superior de la pieza. Entonces, esa es otra opción. Ajustar el bloque y le damos cuánto tiene de más de cada lado. Y por último, insertar un stock. Insertar un stock nos sirve cuando nuestros bloques de material ya tienen forma. No sé, por ejemplo, supongan que me pasa, por ejemplo, mucho en el trabajo donde yo estoy, hay que retrabajar componentes comerciales. Nosotros armamos algunas herramientas que llevan componentes comerciales, pero quizá esa pieza comercial que yo compro, que puede ser un ángulo, que puede ser un brazo, que puede ser lo que ustedes quieran, viene sin barrenos. Entonces yo necesito llevarla a barrenar a la máquina. Pero para eso, como mi stock ya tiene la forma del comercial, ya no es un stock cuadrado, ya no es un stock cilíndrico, ya tiene una forma. Entonces yo necesito cargar ese stock en el programa. Y para eso sirve la herramienta insertar stock. Si le damos en insertar stock, pues nos va a pedir que seleccionemos un componente, que puede ser cualquier archivo de pieza, incluso archivos step, ¿no? Entonces, al usar esa opción, pues lo que estamos haciendo es cargar una pieza, un modelo 3D, y decirle, esto es lo que quiero que uses como stock para el maquinado. ¿Va? ¿Queda clara la diferencia entre esas tres partes? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Y una pregunta. ¿Sí? Cuando le dio los 2 milímetros del bloque, es prácticamente como si por primera vez fuera, o sea, la primera vez pasada de la fresa sería como carear el bloque. Exactamente. Eso del careado lo vamos a ver ya cuando veamos como tal la operación de maquinado, pero sí, es exactamente eso. Es darle Ok. la pasada de careado para dejarlo ahora sí al nivel, ¿no? Ok, Inge, gracias. Ujú. Que ya si su bloque en el corte pues no les quedó de 50, que tiene 52, pues ya obviamente esos ajustes se realizan en la máquina, ¿no? Es claro que esto se trata de aproximarlo, pero bueno. Ahora sí, ya tenemos el bloque de material. ¿En qué estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Ya podríamos definir el cero de la pieza, ¿no? Ahora sí, porque ahora sí ya estamos en lo que físicamente existe, que antes del maquinado pues es el stock, el bloque de material. Y para hacerlo, si ustedes se fijan,
cuando yo ya creé un stock, se activa estas opciones que dicen relativo al stock o al componente. Ahorita estoy en el componente, pero si yo le doy stock, ahora sí ya estoy arriba. Y ya, si yo selecciono arriba, ya me marca arriba en el stock. Si yo selecciono en medio, es la distancia a la mitad del stock. Si yo selecciono abajo, pues sería abajo en el stock. Aquí coincide, pero si le hubiera dejado de más también abajo, pues se iría a esa sección. Y aquí en todas las esquinas, pues se va a ir, pero a las esquinas del stock. Entonces, al crearle ya un stock de material, ya se activa esta opción y ahora sí ya estoy posicionando mi cero pieza sobre el bloque de material. Ok, entonces ya tengo el bloque de material, ya tengo el cero de pieza. Se movió. Ahí está. Ya tengo el bloque de material, ya tengo el cero de pieza. ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? Pues viéndolo desde el maquinado sería bajar los 2 milímetros, ¿no? Que le subimos. Todavía no estamos maquinando. Sí. Mm, Ya tengo el bloque de material, ya sé dónde va a estar el cero pieza. ¿Qué seguiría? Pues viéndolo desde parado en la máquina sería poner las coordenadas de ese cero pieza, ¿no? Antes de eso, obviamente antes de las coordenadas de la máquina, tengo el bloque, lo tengo aquí, en mis manos. ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo en la prensa. Ponerlo en la prensa. Eso es lo que seguiría. Hay que colocar la prensa. Por buena costumbre, ahora sí que por buena costumbre, acostúmbrense a colocar la prensa, porque se van a evitar el dolor de cabeza de que le den un golpe a la prensa. Si colocan la prensa van a saber dónde son sus límites al maquinar, ¿no? Para colocar la prensa nos vamos a ir aquí a estas dos opciones que se llaman fixture. Y si ustedes ven, tiene cierta lógica, tiene cierta secuencia. Primero colocamos el stock, después colocamos la prensa. Entonces, si ven, incluso los menús van acomodados en el orden. Si me voy a fixture, a base de datos de fixture, lo selecciono, me va a abrir la lista de todas las prensas, ¿no? Y aquí agarraría la que ustedes quieran o la que ustedes tengan. Y pues ahí está agarrando mi material, ¿no? Ahorita lo moví a la izquierda para que no estorbara en la vista. Lo tengo en la otra pantalla, pero voy a cambiar a una prensa diferente. Eh, no sé, por ejemplo, esa prensa, ¿no? No, esa prensa no tiene mordaza doble. Vamos a buscar otra prensa. No, esta me parece perfecta. Está sencillita. Esta es la prensa, ¿no? Esta que se llama General Vice. Ahora, me voy a alejar para que lo veamos completo. ¿Qué me dice cómo está rotada? La tengo ahorita en 0 grados. Si la pongo en 90 a 180, pues la va girando, ¿no? Eso obviamente haría que quedara volteada en la máquina, etcétera. Normalmente pues va a ser a 0 grados. Vamos a tener de frente el tornillo de la prensa o la tuerca desde donde se gira la prensa. Después, desde donde queremos que quede la altura del stock, desde la base de la prensa. La base de la prensa es esta. Y pues la está midiendo al fondo del stock. Ahorita tiene 13 milímetros y nos dice cuánto está el stock por encima, 7 milímetros. Si yo me acerco aquí, significa que desde donde termina la prensa hacia arriba hay 7 milímetros. Si ustedes le suben acá, le ponemos por ejemplo 20 milímetros, vean cómo subió el material y aquí me recalcula y ahora me dice que estoy sobrado desde donde termina la prensa hacia arriba 14 milímetros. ¿Para qué nos sirve saber esto? Pues para que no golpemos la prensa, ¿no? Para saber qué tanto estamos arriba de la prensa. Bueno, vamos a ponerle 30 milímetros, a ver si con eso. Ahí está, 30 milímetros.
Ya en términos de maquinado, obviamente allá en la máquina habría que ponerle paralelas, calzarla, etcétera, ¿no? Pero aquí le estoy diciendo que mi prensa va a quedar a 30 milímetros del fondo, que yo le voy a meter ahí una calza de 30, y por lo tanto va a quedar levantada 24 milímetros. Ok, la selecciono y ahí está la prensa. Listo, ya tengo la prensa, ya tengo el material colocado en esa prensa, ya tengo el cero de pieza. Lo que sigue, si vamos con la secuencia que se muestra aquí, es ahora sí crear una secuencia. Y crear una secuencia comienza por seleccionar la máquina con la que vamos a trabajar. Hasta aquí no le hemos dicho con qué máquina vamos a trabajar al programa. Vamos a entrar a eso, pero antes de que entremos a eso, pues tenemos aquí herramientas básicas de edición de 2D y 3D, ¿no? Podemos crear arcos, líneas, puntos, generar algunas herramientas de superficie como cortar, revolucionar, girar, rotar la pieza de alguna forma, eh, tomar o dar dimensiones, cambiar los planos de trabajo, generar chaflanes, etcétera. Cosas muy sencillas para editar pues nuestra pieza, nuestro esto, lo que fuera necesario. Normalmente no van a usar esto, les digo, la idea sería traer acá el modelo 3D ya terminado. Entonces vamos a pasar a crear la secuencia. Para comenzar, me pregunta qué máquina quieres usar, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono la Kenta 1, que fue la que yo creé, me muestra acá ahora los toolkits o los sets de herramientas. Prueba A, nuevo. Si yo no selecciono ninguno, me va a crear un toolkit nuevo. Si selecciono alguno, pues estoy forzando al programa a usar las herramientas que tenga ese toolkit, ¿no? Es decir, al seleccionar una herramienta, pues el software va a tomar alguna de las que tenga y no va a usar o no va a tomar como opción todas las de la librería. Si yo la selecciono, va a usar prueba 1, las herramientas que están ahí. Si yo desbloqueo el candado, va a usar prueba, pero va a tener la libertad de tomar herramientas de la librería y las va a añadir a ese toolkit que se llama prueba. ¿Cuál es la diferencia? Si está bloqueado el candado, pues que me genera un derivado, uno que se llama prueba 1. De manera que va a usar las herramientas que están aquí, pero que si yo le agrego herramientas, va a crear otro toolkit, no va a afectar al original. Y si yo lo desbloqueo, no va a generar otro toolkit, va a usar esas herramientas, pero si le agregamos, pues sí va a afectar al archivo original del toolkit. Ok, ahí tenemos la máquina, podemos tomar esta, crear el toolkit, etcétera. Vale. Bueno, le damos en siguiente. Nos dice el componente, pues es el auto, el automático, el que está cargado, el stock es el que está cargado, la sujeción es la que está cargada. El initial datum es el 0 pieza, ¿cuál es? El component datum, y de esa manera va a tomar el 0 pieza que nosotros seleccionamos, que es este que está acá, component datum. La localización de la máquina primaria, la localización de la pieza es automática, ¿no? Si le quitamos automática, pues hay que decirle dónde queremos que esté la pieza. Si seleccionamos Mapping Offset, pues nos va a preguntar un offset, ¿no? Bueno, le damos en siguiente. El nombre de la secuencia es nuevo toolkit 2. Podemos cambiarlo también. Aquí podríamos ponerle otro nombre. La máquina es la Kenta y el nombre del toolkit seleccionado es nuevo toolkit 2. Y aquí podemos editarlo. Desde aquí podemos decirle qué herramientas queremos que tenga. Si está vacío, pues va a tomar toda la librería y los va a ir llenando. Si queremos que inicie siempre en una posición de seguridad, que sería el plano de seguridad, lo indicamos, ¿no? Por ejemplo, en la posición 0, 0 y en Z100, ¿no? Esa sería nuestra posición de seguridad. Ok. Ahí generamos ya la secuencia y si ustedes ven, pues aparece la máquina. Ahí aparece la máquina, aquí aparece cuál es la posición de seguridad. Y hasta ahí ya hemos creado la máquina, está montada la prensa, está montada el material y se ve ahí la herramienta. Volviendo a las opciones de visualización, digo, esta máquina es una máquina muy simple.
Pero volviendo a las máquinas, a las opciones de visualización, puedo activar o desactivar la prensa, puedo activar o desactivar elementos de la máquina como tal, apagarla o mostrarla, específicamente la base, quitarla, el cabezal, no, estas son las guardas, esta máquina no tiene, pero en algunas máquinas se muestran las puertas, entonces podemos quitarlas, los ejes, si queremos quitarlos, la torreta o el cabezal, si queremos que se muestre, y por último la mesa de la máquina, si queremos que se muestre o no. ¿Qué más hay? La herramienta, podemos mostrar toda la herramienta, podemos mostrar la herramienta translúcida como líneas ocultas, el porta herramienta como tal, quitarlo, encenderlo, apagarlo, y intercambiar igual la visibilidad del porta herramienta, ¿no? De la herramienta y el porta herramienta, y aquí nada más del porta herramienta. Bueno, esas serían opciones de visualización. Ok, de aquí lo que nos sigue es reconocer la geometría o las geometrías de nuestra pieza, que reconozca pockets, que reconozca contorneados, que reconozca barrenos, que reconozca caras, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que los reconozca, la máquina va a poder, perdón, el programa va a poder establecer estrategias para ese tipo de geometrías. Para un barrenado, pues va a generar una estrategia de barrenado que puede ser en diferentes punteadas o puede ser en una sola pasada. Para una estrategia de un contorneado, pues o para un contorneado va a usar una estrategia de contorneado, etcétera. Y también de esa manera va a poder seleccionar herramientas. ¿Cómo reconocemos propiedades de la pieza? En la siguiente pestaña, que se llama Features. Antes de que avancemos a Features, porque es lo que vamos a ver ya último en esta clase, en la siguiente veremos ahora sí maquinado. Antes de que avancemos a Features, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado muy claro o que tengan por ahí como inquietud de preguntar del programa? Pues creo que no, Inge. Ok. Vamos entonces a ver Features. Aquí en Features nos van a aparecer las características o geometrías de la pieza. Para que nos aparezca tenemos diferentes opciones. Una es que las encuentre en automático. Si le damos Automatic Feature Finder, va a escanear la pieza y va a encontrar sus propiedades, sus características de pieza. Podemos decirle qué tipo. Pockets en 2D, es decir, agujeros, pues, pero con forma. Eh, contorneados en 2D, pockets abiertos, fresados abiertos, caras planas, agujeros verticales, alguna cara específica que tengamos seleccionada, es decir, que no sean caras planas, que sean superficies o caras inclinadas. Y aquí, bueno, nosotros podemos aquí podemos cambiar opciones, ¿no? Acá, cómo queremos, en opciones, cómo queremos que se muestre cada una, con qué color, porque les da un color específico. Y opciones de maquinado, ¿no? Como tal. Si queremos que el pocket tenga una tapa, una especie de tapa, el contorno de los pockets. Si tenemos pockets en 3D, vean cómo me va mostrando, ¿no? Eh, eh, ajá, estos serían pockets contorneados, ¿no? Que tienen alguna figura, pockets en 3D, donde va a tener que realizar maquinados en los tres ejes. Eh, seleccionar la cara superior, pockets con contorneado, perdón, contorneados
contorneados con 3D, con superficies, opciones de agujeros, diferentes opciones de agujeros. ¿Para qué? Para que los pueda encontrar de manera más sencilla. Bueno, planos, etcétera. Le damos en OK y los va a encontrar. Aquí, por ejemplo, encontró un contorneado, encontró una cara plana y encontró un Pokéd en 2D. Y vamos a verlo. Si ven, aparecen en los colores que nosotros le marcamos. Voy a marcar aquí render, no, render features y aparecen en los colores que marcamos. En azul, las caras planas. Y aquí, si yo la selecciono, me muestra cuál es. El contorneado 2D, pues sería el contorno, porque para el programa, pues como tengo el stock, debería contornearlo, ¿no? Así, maché. Y por último, el Pocket en 2D, ¿no? Que sería ese agujero que tiene ahí en medio. Entonces, como ya reconoció la característica, en el momento de ya decirle, quiero hacer ese maquinado de esa característica, ya va a seleccionar una herramienta, va a seleccionar velocidades de avance, velocidades de corte y estrategias. Ya va a decir, bueno, voy a seguir esta trayectoria, etcétera. Obviamente todo eso también se puede hacer manual. Nosotros podemos indicarle las estrategias, pero también podemos indicarle las propiedades, ¿no? Si en algún momento no encuentra alguna característica de la pieza específica, pues la podemos acá seleccionar, ¿no? Vamos a 1000, podemos aquí seleccionar alguna especie de fresado de caras, una flat face, por ejemplo, qué nombre y ya tocamos la cara plana que corresponda. Fresados abiertos, caras, agujeros. Bueno, aquí tenemos otro tipo de agujeros. Y aquí, bueno, tocaríamos el agujero para que lo reconociera. Ok. Propiedades desde la cara inferior, ¿no? Si le damos aquí y seleccionamos la cara inferior, pues va a reconocer el hueco. Vale, todo eso lo tenemos acá. Lo más común es usar el encontrar las propiedades en automático, salvo que tengan una pieza demasiado compleja, no las va a alcanzar a reconocer, que tengan ya una pieza con agujeros en diferentes ejes, que incluso una pieza de ese tipo pues van a requerir una máquina de más ejes o tener que hacerlo en diferentes posiciones, pero eso ya lo tomaremos más adelante. Perfecto, muchachos. Hasta aquí ya hemos reconocido las características, tenemos nuestra pieza montada y lista en la máquina con la prensa, con el cero pieza definido. Sabemos qué características tiene. En este caso, por ejemplo, como ustedes veían, esta es un 2 de voz, todo el contorneado, pero ese contorneo yo no quiero que se lo haga porque se va a brincar de todos modos esta parte donde está sujeta la prensa. Entonces, podemos hacer que el maquinado lo haga completo o ya como tal podemos seleccionar cada una de estas características y decirle esto específicamente es lo que quiero que maquines, ¿no? Vamos en la clase siguiente a hacer el maquinado en automático primero. Lo van a ver que es bastante rápido. De hecho, sería la forma más sencilla de hacerlo. Pero también le dejan toda la libertad al programa, ¿no? Y vamos a ver también en la próxima clase, yo esperaría en la próxima clase, ver cómo ahora sí darle estrategias de maquinado, pero de manera un poco más manual. Decirle, bueno, esta es la trayectoria que quiero que sigas, quiero que lo hagas en este tipo de pasadas, etc. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Porque prácticamente con esto terminamos la clase del día de hoy. Todo claro. Todo claro, Inge. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a dejarlo ahí. Voy a parar el video.